Bienvenidos a VetSciCast Podcast, versión en español. El podcast de medicina veterinaria creado por veterinarios con la ayuda de la IA, para que los veterinarios puedan ofrecer el mejor cuidado a sus pacientes. Hoy hablaremos sobre... Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, genera debate en cada clínica, en cada quirófano veterinario. El uso de antibióticos para prevenir infecciones en cirugía. Todos lo hacemos o lo hemos hecho, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? Y no es una pregunta menor, ¿eh? Estamos hablando de que casi el 15% de todos los antibióticos que usamos en pequeños animales son para este fin. Para arrojar un poco de luz, tenemos un documento que va a dar mucho de qué hablar. Son las nuevas guías de 2025 de la Red Europea para la Optimización de la Terapia Antimicrobiana Veterinaria, la ENOVAT. Así que la misión de hoy es simple. Vamos a desgranar estas guías para dejar claro cuándo sí hay que usar el antibiótico y sobre todo cuándo hay que dejárselo en el cajón. Exacto. Y para entender por qué son tan importantes, hay que mirar un poco la metodología. ¿Cómo están hechas? Usan un sistema muy riguroso que se llama GRADE. A ver, para que se entienda, es como una balanza. En un plato pones el posible beneficio de usar un antibiótico. En el otro, los daños que sabemos seguro que causan, resistencias, disbiosis, el gran fantasma que nos persigue. El sistema GRADE lo que hace es mirar la calidad de la evidencia que tenemos para cada plato y ver hacia dónde se inclina todo. Y antes de empezar, dos conceptos clave, para que hablemos el mismo idioma. Profilaxis perioperatoria es el antibiótico que se pone justo antes de operar, en las 2 horas previas y hasta 24 horas después. Y profilaxis postoperatoria es cuando seguimos con él más allá de esas primeras 24 horas. Con esto claro, podemos empezar. Perfecto. Pues vamos al lío. Y empezamos por lo más común, las cirugías limpias. Y aquí es donde las guías dan el primer golpe sobre la mesa. Para la esterilización, el procedimiento más habitual, nos dicen algo que va en contra de lo que muchos aprendimos. No uséis antibióticos, ni durante ni después. La recomendación es fuerte en contra. Es un cambio de paradigma total. Las encuestas nos decían que hasta un 40% de los veterinarios los usan de rutina. Pero cuando miras los datos que analiza la guía, entiendes el porqué. Citan un ensayo clínico de muy alta calidad que concluye que para prevenir una sola infección necesitarías tratar a casi 100 animales. Un momento, ¿me estás diciendo que para evitar 11 infecciones hay que tratar a 1000 animales? Esa es la cifra. Unas 11 infecciones menos por cada 1000 animales tratados. Visto así, la balanza de la que hablabas parece que se inclina muy, muy claramente, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la lógica es aplastante. El beneficio, esas 11 infecciones, es un quizá. Es pequeño y la certeza de la evidencia es baja. Pero en el otro plato, el daño, la resistencia, la disbiosis, es un seguro que sí. Es un daño cierto y con una certeza alta. Ante un beneficio incierto y un daño seguro, la decisión es clara. El principio de primero no hacer daño gana por goleada. Entendido. Lo de las esterilizaciones queda clarísimo. Pero, ¿y si extrapolamos? Es decir, ¿esta misma lógica tan estricta se aplica a cualquier cirugía limpia? Pienso en quitar un lipoma, una masa dérmica, una esplenectomía. Tejidos blandos, las guías vuelven a emitir una recomendación fuerte en contra de cualquier tipo de profilaxis. Y lo interesante es que aquí reconocen que la evidencia sobre el beneficio es de certeza muy baja, o sea que apenas hay estudios buenos, pero de nuevo aplican el mismo principio. Si no me puedes demostrar con datos sólidos que el beneficio supera claramente el daño que sé que voy a causar, la recomendación es no usarlo. Es un enfoque muy conservador, pero en el buen sentido de la palabra. Vale, cirugías limpias, mensaje recibido. La norma es no usar antibióticos. Pero la vida en quirófano rara vez es tan blanca o negra. ¿Qué pasa cuando entramos en esa zona gris? Las cirugías limpias contaminadas. Cuando tienes que abrir la vejiga o el intestino. Ahí el miedo a la contaminación es muy real. Esa es la zona donde las decisiones se complican, desde luego. Empecemos por la urología. Una cistotomía para quitar un cálculo, pero en un animal que no tiene infección de orina. Aquí la guía se vuelve más cauta. Para la profilaxis perioperatoria, la recomendación es condicional en contra. Espera,
Condicional in contra. Eso suena un poco a, mira, te sugiero que no lo hagas, pero si lo haces, tampoco es un crimen. ¿Cómo interpretamos eso en el día a día? Lo has descrito perfectamente. Es un sugerimos no usar. El panel cree que el riesgo de infección al abrir una vejiga sana sigue siendo muy bajo, pero al ser condicional le deja la puerta abierta al criterio del cirujano. Si tienes dudas, si la orina no era cristalina, si el paciente tiene otros factores de riesgo, la guía te permite decidir. Eso sí, son muy claros en una cosa. Si ya sospechas que hay una infección, esto ya no es una cirugía limpia contaminada. Es contaminada, y ahí las reglas del juego cambian. ¿Y en el postoperatorio? ¿Qué? Ahí no hay dudas. Recomendación fuerte en contra. Ninguna justificación para seguir más de 24 horas. De acuerdo. Y la otra gran cirugía de esta categoría, la gastrointestinal. Una enterotomía, por ejemplo. Aquí la pesadilla de que se escape una bacteria y provoque una peritonitis. Aquí la cosa cambia. Las guías nos dicen, un momento, para el intestino quizás sí deberíamos usarlo, pero con pinzas. La recomendación pasa a ser condicional a favor de usar profilaxis perioperatoria. O sea que aquí sí. Sí, pero con un matiz importante. Esto es para el intestino. Si la cirugía solo afecta al estómago, una gastrotomía, recomiendan no usarla. Por la acidez, la menor carga bacteriana, tiene todo el sentido. Las consecuencias de una peritonitis son tan devastadoras que entiendo que aquí se prefiera pecar de precavido. Exacto. Es que es la pesadilla de cualquier cirujano, y es esa pesadilla la que justifica ser más agresivo con la profilaxis durante la cirugía, para que ni una sola bacteria se asiente ahí. Pero, y esto es fundamental, la protección se limita a ese momento. La recomendación contra la profilaxis postoperatoria, contra seguir con los antibióticos, vuelve a ser fuerte. O sea que el mensaje es que el antibiótico no está para suplir una mala técnica, ni para que durmamos más tranquilos. Su trabajo acaba cuando se cierra la incisión. Has dado en el clavo. La protección es durante. Después la responsabilidad recae en la técnica quirúrgica y en las defensas del paciente. Hemos hablado de prevenir la contaminación. Pero, ¿y si la contaminación ya está ahí? Pienso en una cistotomía con una ITU confirmada o, peor, un derrame de contenido intestinal. En ese escenario ya no estamos hablando de profilaxis, de prevención. Claro. Estamos hablando de tratamiento. La probabilidad de infección es altísima, así que las guías recomiendan de forma condicional no solo usar antibióticos durante, sino continuarlos en el posoperatorio. Pero no a ciegas. La recomendación es tratar de 3 a 5 días reevaluando al paciente a diario. Y si has tomado muestras para cultivo, que deberías, ajustar el tratamiento en cuanto tengas resultados. De acuerdo. Pues dejamos los tejidos blandos y nos vamos a un campo que a mí personalmente me da mucho respeto en cuanto a infecciones, la traumatología. Y con razón. Pero aquí las guías también nos obligan a darle una vuelta a las cosas. Hacen una primera distinción que es clave. Cirugías ortopédicas limpias, sin implantes. Piensa en una artroscopia, una hemilaminectomía o incluso retirar un implante antiguo. Espera. ¿Me estás diciendo que para una hemilaminectomía, una cirugía de columna, la recomendación es no usar antibióticos preventivos? Eso va en contra del instinto de muchísimos cirujanos, el mío incluido. El miedo a una discoespondilitis es enorme. Entiendo perfectamente la reacción. Choca, y mucho. Pero las guías se basan en datos, no en instintos. Y los datos que hay, aunque son limitados, apuntan a que el beneficio es muy pequeño. Citan un estudio con más de 150 perros sometidos a hemilaminectomía sin profilaxis. La tasa de infección, solo el 0,6%. Es muy bajo, sí. Con un riesgo de base tan bajo, la balanza de nuevo se inclina a no usar el antibiótico de rutina. Por eso, la recomendación es condicional en contra de la perioperatoria y fuerte en contra de la posoperatoria. Cuesta asimilarlo, pero entiendo la lógica. Pero entonces, ¿qué pasa si metemos un trozo de metal en la ecuación? Un implante. Cirugías ortopédicas limpias, con implantes, la recomendación se invierte. Pasa a ser condicional a favor de la profilaxis perioperatoria. La razón es que un implante es un paraíso para las bacterias. Si una sola bacteria llega ahí, puede crear un biofilm, un escudo que la hace casi invulnerable. Y tratar una infección asociada a un implante es una catástrofe. Es costoso, frustrante, a menudo requiere retirar el implante. El riesgo es tan alto que justifica el uso de antibióticos para minimizar esa posibilidad. Pero solo durante la cirugía, imagino. Exacto.
Volvemos a lo mismo. La recomendación fuerte en contra de la profilaxis postoperatoria se mantiene. La ventana crítica es la cirugía, no los días posteriores. Y con esto llegamos a la joya de la corona de la ortopedia, la TPLO. Aquí es donde más discusiones he oído y más protocolos distintos he visto. Es como el jefe final de este debate. Sin duda. Y las guías lo abordan con mucho detalle. Como eres de esperar, para la profilaxis perioperatoria, la recomendación es condicional a favor, igual que con otros implantes. La controversia llega después. Aquí es donde me pierdo, porque he leído el documento y los propios datos que citan parecen decir que continuar con antibiótico en el posoperatorio de una TPLO funciona, y mucho. Hablan de una posible reducción de hasta 102 infecciones por cada 1000 casos. Es un número enorme. Y aún así la recomendación final es condicional en contra de su uso. No lo entiendo. Esta es la parte más fascinante porque demuestra la honestidad del método GRADE. Es verdad, ese dato es muy llamativo. Pero cuando los expertos analizaron de dónde salía, vieron que la certeza de esa evidencia era muy baja. Los estudios tenían problemas metodológicos. El más grave era que en la definición de posoperatorio metían en el mismo saco a animales que recibieron antibióticos 5 días con otros que solo los recibieron durante las primeras 24 horas. Ah, vale. Es como si en un estudio de dietas mezclas a los que la hacen una semana con los que la hacen un día. Exacto. Los resultados no valen para nada. Claro. Ante esa incertidumbre, ante una señal que parece fuerte pero que viene de fuentes poco fiables, el panel aplica la prudencia. No pueden recomendar a favor basándose en datos tan débiles. Así que se alinean con el resto de cirugías con implante y sugieren no extender la profilaxis más allá de esas 24 horas críticas. Ahora sí que queda claro. Vale. Hemos hablado del cuándo sí y cuándo no. Hablemos del cómo. Porque si decidimos usar profilaxis, supongo que hay que hacerlo bien. Desde luego, y las guías dan unas pautas de buenas prácticas muy claras. La primera es la elección del fármaco. El rey sigue siendo la cefafolina. La amoxicilina clavulánico es una alternativa válida. Y solo si vamos a operar el colon o el recto distal se recomienda añadir metronidazol por los anaerobios. ¿Y cómo lo administramos? ¿El típico pinchazo intramuscular antes de entrar a quirófano? No, siempre intravenoso. Necesitamos concentraciones altas en el tejido justo en el momento de la incisión. Y el tiempo es crítico, entre 30 y 60 minutos antes de coger el bisturí. Si lo pones demasiado pronto, los niveles bajan. Si lo pones después de cortar, ya no es profilaxis. Vale, vía intravenosa, media hora antes. ¿Y si la cirugía se alarga? Que se nos alarga a todos. Esa es la pregunta clave y un punto donde muchos fallamos. Hay que redosificar. La regla es simple. Una nueva dosis cada 2 vidas medias del fármaco. Para la cefazolina, eso significa una nueva dosis cada 2 horas de cirugía. Para la ampicilina, cada 90 minutos. Es un buen consejo práctico. ¿Ponerse una alarma o algo así? Exacto. Y una última regla de oro muy útil. La regla de los 90 minutos. Independientemente del tipo de cirugía, si prevés que va a durar más de 90 minutos, recomiendan usar profilaxis perioperatoria. La duración en sí ya es un factor de riesgo. Para ir terminando, si tuviéramos que resumir la filosofía de estas guías, yo diría que no es un mensaje de no uses antibióticos, sino más bien de piensa 2 veces antes de usarlos. Nos devuelven la responsabilidad de tomar una decisión meditada en cada caso, ¿no? Se normaliza la idea de que no hacer nada, no poner el antibiótico, es a menudo la mejor opción. Ese es el espíritu, sin duda. Es pasar de una medicina defensiva, del lo pongo por si acaso, a una medicina basada en el riesgo real. Y como telón de fondo siempre la amenaza de las resistencias. Nos obliga a tratar cada dosis como si fuera un recurso precioso. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Son estas guías la última palabra? Al contrario. Y esta es la reflexión final que proponen las propias guías y que me parece muy importante. Este documento es el más completo que tenemos, pero al mismo tiempo es un espejo de lo mucho que nos falta por saber en veterinaria. Pone de manifiesto la enorme necesidad de hacer más investigación de buena calidad. Y aquí lanzo una idea para quienes nos escuchan. Las guías animan a los profesionales a publicar sus propios datos. A menudo pensamos que si no tenemos un estudio con 200 casos no tiene valor, pero la realidad es que esa serie de 10 cistotomías que has hecho sin profilaxis y sin infecciones, o esos 15 perros con TPLO que solo recibieron una dosis y fueron bien, tienen un valor inmenso. Porque sumando esos pequeños grupos de casos, en futuros metaanálisis, es como construiremos la evidencia sólida del mañana para toda la profesión. Cada dato cuenta.